este capítulo. Yo creo que van a ser unas 2-3 semanas que vamos a estudiarlo, y hoy vamos a empezar con los primeros 2 versículos, lo que viene siendo como la base, ¿no?, de lo que vamos a ver más adelante. Pablo va a iniciar con estos, hablando sobre esto, para luego después enseñarnos cómo es nuestra vida cristiana. En algunas de sus Biblias creo que aparece como un título ahí, deberes cristianos. No sé si en sus Biblias aparece eso, en otras Biblias aparece la nueva vida, y así se le puede llamar a esta porción de la Escritura. Entonces vamos a ir al capítulo 12, y vean qué interesante. Hemos visto ya 11 capítulos desde el año pasado, que empezamos en enero. Entonces, en estos primeros 11 capítulos, Pablo, es muy interesante la forma en la que escribe Pablo en sus cartas. La mayoría de sus cartas estaba dividida de esta manera: 2 secciones, una sección doctrinal y una sección práctica, hablando de la parte doctrinal al principio y luego de la parte práctica en la vida del creyente. Entonces es como cuando vamos a la escuela, ¿no? Yo estudié en un colegio técnico donde primero en la mañana se nos enseñaba la teoría. Entonces nos daban clase teórica y todo. Luego en la tarde íbamos a los talleres donde ahí realizábamos la práctica de lo que habíamos aprendido en la teoría. Entonces me gusta la forma en la que Pablo divide esta carta a los romanos y otras cartas también que le escribe de esta manera: una parte teológica, doctrinal, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y luego la sección práctica del capítulo 12 al capítulo 16. Bienvenida, hermana. Entonces vean, en los siguientes 5 capítulos Pablo nos va a mostrar cómo cada creyente debe vivir en la práctica de lo que ha aprendido, de lo que de la doctrina que ha conocido. No se trata solamente de conocer, ¿no?, la doctrina, sino se trata también de poder practicar lo que hemos aprendido en nuestra vida como creyentes. A veces pasan años, ¿no? Podemos tener 5, 10 años, 20 años como creyentes, solo absorbiendo como esponjas conocimientos, solo absorbiendo como esponjas doctrina. Pero también el Señor quiere que vivamos una vida práctica de lo que conocemos, ¿sí?, de lo que hemos aprendido, ¿no?, de lo que hemos sido instruidos. Entonces, en los primeros 11 capítulos Pablo nos ha dejado claro que la justificación del pecador viene solamente ¿por qué? Por la fe. Por la fe, por creer en Jesucristo. Es el medio por el cual Dios justifica al hombre, dice Pablo. Ya no hay obras, las obras no nos justifican. Las buenas acciones que podamos tener con otras personas, eso no nos hace meritorios de la salvación. Olvidémonos de eso. Pablo está haciendo claro: las obras no pueden salvar a los hombres. Pablo está diciendo: la justificación por medio de Jesucristo es el único medio por el cual Dios puede darnos esa vida eterna. Entonces vean cómo Pablo habla de que ese es el medio por el cual somos justificados, y en esa manera que somos justificados ahora hay un cambio de conducta, viene un cambio de conducta en nuestra vida. Entonces el creyente ha muerto al pecado. Lo vimos en el capítulo 6, cómo ahora el creyente ha muerto al pecado, ya no puede vivir en el pecado, ya no está entregado al pecado de manera completa, ¿no? No sé si les han visto ese ejemplo, ¿no? Cuando una persona cambia de profesión, por así decir, deja de hacer algo, ahora se dedica completamente a otra cosa, ya abandona ese tipo de trabajo que hacía. Ahora, si hacía pan y se va a trabajar, qué sé yo, de albañil, no puede estar haciendo pan y siendo albañil, no, deja de hacer pan y empieza de albañil y empieza a aprender en un proceso. Entonces, es lo mismo, el creyente ahora, una vez justificado y reconociendo lo que cantábamos ahorita, que el Señor perdonó nuestros pecados en la cruz, ahora hemos muerto al pecado y no puede el creyente seguir viviendo en el pecado. Entonces anda en una novedad de vida, lo dice la palabra en el capítulo 6, versículo 4, en una nueva vida. Entonces ha sido libertado del pecado para convertirse en siervos de ¿qué dijimos? De la justicia, en siervos de la justicia, en siervos de aquello que es agradable delante de Dios. Entonces
La presencia del Espíritu Santo, que lo vimos también en el capítulo 8, nos asegura también que el creyente ya no va a vivir en la carne, que el creyente ya no va a caminar en la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Lo vimos en el capítulo 8. Y va el Espíritu a obrar en nosotros de tal manera que va a empezar a hacer morir las prácticas de la carne. El Espíritu Santo va a ir ganando nuestro corazón en la medida que le dejamos, claro, va a ir ganando de manera que nuestras obras carnales, el pecado va a ir siendo asolapado. Lo vimos en el capítulo 8. Entre más dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, el pecado va a ir siendo aplastado, ¿no? Pero si dejamos que el pecado gane terreno, vamos a ir siendo llevados al pecado. La carne va a ir dominando nuestra vida. Entonces, vean cómo Pablo nos coloca eso en los primeros capítulos, pero ahora nos va a enseñar la vida cristiana, cómo debe ser la vida cristiana. Entonces, viene con una serie de exhortaciones a partir del capítulo 12. Entonces, vean cómo aquí inicia como es, aplica lo que has aprendido. No sé si en la escuela alguna vez nos tocó eso, ¿no? Aplica lo que has aprendido. Entonces vamos a ver cómo es la vida cristiana y es un proceso de santificación. Lo vamos a ver aquí en estos primeros versículos, cómo ese proceso inicia ¿dónde? En nuestro interior, va desde nuestro corazón, nuestra mente hacia afuera. Entonces vean el primer versículo, vean lo que Pablo dice ahí. Por tanto, hermanos, ¿qué dice? Les ruego por las misericordias de Dios que sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vean cómo Pablo hace una invitación aquí. ¿Presenten qué? Sus cuerpos. Presentar nuestros cuerpos. Entonces, Pablo, vean cómo después de la parte doctrinal, de la parte teológica en los primeros 11 capítulos, ahora nos hace una exhortación. Lo que Pablo nos dice en la parte doctrinal, en la parte teológica, ahora viene con una exhortación. Y me llama la atención cómo Pablo inicia aquí, en el capítulo 12 de esta sección, dice, por tanto, hermanos, es como un término de conclusión, ¿no? Por tanto, así que, por esto. O sea, Pablo llega como a una conclusión. Y es como unir todo lo anterior que ha dicho, es como enlazar todo lo que ha dicho anteriormente con lo que va a venir y nos va a decir en estos siguientes capítulos. Entonces, es como, Pablo nos está diciendo como, miremos hacia atrás. Todo lo que he dicho, por tanto, a raíz de todo eso, viene lo que voy a decir a continuación. Entonces vean cómo vemos hacia atrás retrospectivamente, dice Pablo, por tanto, todo lo que ya les he dicho, hermanos, hay un resultado de todo lo que hemos aprendido. Y me encanta cómo Pablo aquí le llama hermanos, nuevamente menciona esa frase, hermanos, para mantener ese tono afectivo que Pablo quería tener con los creyentes en Roma. Recuerden que lo dijimos en el capítulo 1 que Pablo no conocía esta iglesia personalmente. Pablo nunca había estado en Roma personalmente, sino que esta carta la manda aún sin conocer a esta iglesia. Entonces Pablo nuevamente de manera afectiva les dice, hermanos, vean que les dice, o exhorto, dice en otras versiones. Vean el espíritu de amor de Pablo, el espíritu de preocupación. Exhorta a sus hermanos amados en Roma, esta iglesia amada, y vean qué les ruega, qué les exhorta, ¿qué? Por las misericordias de Dios, es decir, por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces me encanta cómo es esa bondad incomparable de Dios mostrada a nosotros por medio del Señor Jesucristo, la salvación por gracia que hemos recibido. Lo que Pablo dice, en base a eso es mi ruego, dice Pablo, en base a eso que ustedes han recibido es el ruego que yo les hago. Entonces vean cómo Pablo dice, vean las misericordias de Dios, observen las misericordias de Dios, la bondad que Dios ha tenido con ustedes, como lo cantábamos ahorita. ¿Quién es como tú, Jesús? ¿Quién es tan bondadoso y compasivo como tú, que yendo a la cruz, al Calvario, no miraste atrás,
simplemente te entregaste en esa cruz al morir por nuestros pecados y darnos esa salvación. Entonces, al ver esa misericordia de Dios tan grande en nuestras vidas, dice Pablo, bueno, les ruego que ahora vean como Pablo dice, aprecien el valor de la obra de Dios en la cruz por ustedes. Vean el valor que han tenido ese sacrificio en la cruz. Entonces, observemos un poco las misericordias de Dios y que Pablo nos ha dicho en los versículos anteriores. ¿Ha sido qué? Justificación. Yo la anoté aquí, adopción en Jesucristo. Puestos en la gracia y ya no en la ley. Pablo nos habló de eso, que ahora estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Nos ha dado también el don del Espíritu Santo morando en nosotros. También nos da una certeza de la gloria venidera. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Ya no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay una certeza de la gloria venidera, hay confianza de no estar separados de Dios ya al creer a la luz de la salvación, y también confianza en la fidelidad de Dios, que lo vimos en el capítulo 9, 10 y 11, lo que Dios hizo con Israel, es eso, es la fidelidad de Dios mostrada en el pueblo de Israel. Dice Pablo, vean esa misma fidelidad que Dios ha tenido con Israel, ahora en sus vidas. Entonces Dios es fiel. Entonces dice Pablo, en base a esas misericordias, les ruego, dice Pablo, que presenten, ¿qué? Sus cuerpos, dice Pablo. Antes, cuando pues no éramos creyentes, se supone que aquí todos somos creyentes. Antes, cuando no éramos creyentes, usábamos nuestros cuerpos ¿para qué? Para los placeres, para propósitos pecaminosos, ¿no? Los entregamos al baile, al licor, a esto, a lo otro, al pecado. Los entregamos de manera abierta, ¿no? Pero vean cómo Pablo está diciendo ahora que ustedes son creyentes y han reconocido la misericordia de Dios en sus vidas, ya no pueden seguir presentando sus cuerpos hacia el pecado. Ahora sus cuerpos deben ser presentados a Dios. Vean cómo dice Pablo, ya no podemos vivir entonces una doble vida. Dice Pablo, o somos creyentes o no somos creyentes. Entonces, ¿cómo dice Pablo? En base a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios lo está haciendo. Entonces dice, presenten sus cuerpos delante del Señor. Ahora le pertenecemos a Dios, ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces me encanta lo que dice aquí Pablo, que debemos de presentar nuestro cuerpo, es decir, nuestros miembros, ¿no? Y en el capítulo 6 hablaba como instrumentos de justicia, para que el Espíritu Santo los use para la obra de Dios. Ya no podemos, si con nuestra lengua antes hablábamos esto y lo otro, ya no podemos usarlo para lo malo. Ahora dice Pablo, como instrumento de justicia, para hablar lo bueno, para hablar lo que edifica, para hablar lo que trae bendición. Si usábamos nuestras manos antes para lo malo, hay un pasaje donde dice Pablo, el que antes robaba, ¿qué? Ya no robe más, sino que trabaje para que teniendo pueda, ¿qué? Compartir. Entonces vean la diferencia entre lo que antes hacíamos cuando no éramos creyentes, ahora lo que hacemos cuando somos creyentes. Entonces vean cómo Pablo dice, presenten sus cuerpos para la gloria de Dios, como instrumentos de justicia. Y ese verbo presentar en el original quiere decir traer de una vez por todas. Presentar de una vez por todas. Es como cuando este verbo se usaba cuando la novia era traída ante el esposo, que la novia se le presentaba al esposo y se le entregaba de una vez por todas. Ya no se podía regresar la novia de vuelta a casa, ¿sí me entienden? O sea, la novia era presentada y la novia ya no era traída de vuelta para atrás. La novia se presentaba de una vez por todas. Entonces, este verbo indica que Dios manda que el creyente haga una entrega definitiva al Señor, tal como la novia y el novio se unen en las bodas. Entonces, vean qué interesante lo que Pablo está diciendo. Preséntense de una vez por todas al Señor. Ya no pueden, dice Pablo, estar viviendo entre sí y entre no. Presenten sus cuerpos al Señor completamente, definitivamente, porque Dios ha sido, ¿qué? Misericordioso, hermanos. Reconocer la misericordia de Dios, ver la misericordia de Dios en nuestra vida, lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado. Quizás estuvimos a punto de morir algún día, quizás estuvimos en alguna enfermedad, qué sé yo, hermanos.
por la misericordia de Dios, dice Pablo, presenten sus cuerpos al Señor. Ya no pueden, dice Pablo, vivir así. Entonces vean cómo Pablo dice, ¿de qué manera podemos presentar nuestros cuerpos? Vean, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. La palabra sacrificio es una referencia muy clara a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de ofrecer los animales como sacrificio. ¿Sí? Han leído Génesis, Éxodo, ¿verdad? Cómo Dios establece, le dice a Moisés, debes de traer esto, debes de traer un cordero, debes de traer un macho cabrío o tórtolas, esto, lo que Dios establecía como sacrificio. Entonces vean cómo en el Antiguo Testamento se ofrecían a Dios sacrificios de animales. Se ofrecían a Dios animales como víctimas, y había derramamiento de sangre. Entonces, para las personas del primer siglo, esto que Pablo está diciendo, la palabra sacrificio, tanto como para judíos como para gentiles, el concepto estaba muy claro, ¿no? De lo que era un sacrificio. Hoy en nuestros días la palabra suena un poco diferente, quizás no vivimos en esa cultura, ¿no? De sacrificar animales, no. Entonces vean cómo Pablo nos ruega por la misericordia de Dios, mostradas a nuestras vidas, que respondamos presentando nuestro cuerpo delante de Dios, así como se traía un sacrificio al altar ante el Señor. De la misma manera, dice Pablo, de la misma manera como un sacrificio se traía delante del Señor, así mismo, dice Pablo, nuestras vidas deben de venir delante del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacrificio debía de morir. Vean, en el Antiguo Testamento el sacrificio o la ofrenda debía de morir, debía de ser degollada el animalito y derramar la sangre. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el sacrificio, dice Pablo aquí, es vivo. Es una ofrenda viva, es un sacrificio vivo. Esa es la primera característica que nos dice Pablo que debe tener el sacrificio. Es un sacrificio vivo. Entonces, ¿se recuerdan en Génesis capítulo 22? Cuando Dios le dice a Abraham, entrégame ¿a quién? A Isaac, tu hijo. Y Dios le dice a Abraham y le pide que le entregue a su hijo como holocausto, como sacrificio. Y Abraham obedece, se recuerdan, sube al monte, lleva a Isaac. Isaac le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero, el sacrificio? Y Abraham quizás callado, simplemente obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y le dice, el Señor va a proveer el sacrificio. Llegan allá arriba y total, Abraham prepara todo, el altar, la leña, todo. Y pues ¿dónde está el sacrificio? No había nada hasta que lo sube a su propio hijo. Y vean que Isaac en obediencia también sube ahí como sacrificio. Y cuando dice que cuando ya había alzado la mano, Dios le habla. Detente, no lo hagas. Sé que temes al Señor, sé que obedeces al Señor, sé que temes al Señor. Entonces Dios estaba probando si Abraham le temía, si Abraham le amaba. ¿Y qué es lo que pasó cuando Abraham quizás ve a un lado, de repente ve un corderito y un carnero allí amarrado? Dice la palabra que lo sacrificó y los dos regresaron. Entonces vean cómo el sacrificio en el Antiguo Testamento implicaba muerte. Isaac, por su propia voluntad, se puso sobre el altar y hubiera muerto en obediencia a la voluntad de Dios. Isaac, es como si Isaac entonces hubiera muerto ¿a qué? A su propio yo, a su propia voluntad, a lo que él quería, a sus propios deseos. Él se pudo haber negado ante su padre y decirle, no, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué voy a hacer yo si me dijiste que era un sacrificio del Señor? No, Isaac subió voluntariamente y se rindió ante la voluntad de Dios. Y cuando Isaac se levantó y bajó con su padre del monte, Isaac era un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Estaba vivo. Su propia voluntad se había rendido ante el Señor. Entonces vean cómo Pablo nos está diciendo lo mismo. Ustedes deben ser sacrificio también para el Señor. Antes era muerte, ahora en su vida, en su propia vida,
deben de ser un sacrificio vivo, rendir su voluntad ante el Señor, su propia voluntad, los deseos que tengamos, nuestros deseos en el interior que van en contra de la voluntad de Dios, ahora mueren para darle vida al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces vean cómo Jesucristo es también la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, porque en realidad vean cómo Él muere como sacrificio, va a la cruz y muere como un sacrificio en obediencia ¿a quién? A la voluntad del Padre, para perdonar nuestra culpa, para perdonar nuestro pecado, para traer redención a nuestras vidas. Entonces vean qué interesante, hermano. Es por eso que Pablo ya nos habló en los 11 capítulos lo que significa ser pecador. Todos estamos, dice Pablo, bajo el pecado. Todos merecemos condenación. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero dice Pablo, hay justificación. La gracia de Dios, hay paz para con Dios. En base a eso, dice Pablo, sean un sacrificio vivo en sus cuerpos, su vida entera que se rinda a la voluntad de Dios. Entonces me encanta lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 15, dice: por tanto ofrezcamos continuamente mediante Jesucristo sacrificio de alabanza a Dios. Vean, nuestra vida entonces también alaba a Dios. Ya no se trata de andar en una tristeza, no, la vida del creyente es gozo, es alegría, hay alabanza a Dios continua, hay gozo por lo que Dios ha hecho. Mucha gente tiene el concepto de que ser cristiano, ser seguidor de Jesús es ser antipático, aburrido, esto y lo otro. No, el creyente tiene gozo, alaba al Señor por lo que Dios ha hecho. Lo que cantábamos ahorita, tú cambiaste mi lamento en danza, mi tristeza en gozo, mi llanto en alegría, hermano. Ya no estamos condenados a la muerte eterna, no, vamos a la gloria celestial. Entonces vean cómo ese sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces vean lo que hacemos ahora en nuestra vida como creyentes. Alabanza que glorifica su nombre, que confiesa su nombre. Vean Hebreos 13:16, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Tales sacrificios agrada a Dios. Ahora como creyentes somos llamados a vivir en una ayuda mutua, hermanos. No importando lo que sea, ya no vemos distinciones de raza, de color, de que si este es esto, de que si este es lo otro. No, vean cómo dice ahí, no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Si alguna vez caemos en una situación de esto y lo otro, estamos para eso como creyentes. No hay rencores, no hay pleitos, no hay ira, no hay contiendas. Somos llamados a ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque somos una familia. Es como que, somos un cuerpo, dice la palabra. Es como que si este dedo se golpeara y los demás le dijeran, no, pues arréglatelas solas. Te golpearon, qué sé yo, y pues ahí estás, que se te reviente la uña, y ahí ve cómo la recen. No, los demás miembros van y consuelan y ayudan y restauran a eso. Entonces, veámonos de esa misma manera, ¿no? Si de verdad somos creyentes. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Vean las misericordias de Dios. Dios nos ha rescatado, nos ha perdonado. Y lo vimos en Mateo, ¿no? Como en Mateo también se nos llama a tener compasión hacia los demás, a perdonar a los demás. Si hemos sido agraviados, a tener perdón, no guardar rencor, sino perdonar. Entonces vean cómo dice, ayuda mutua, y de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya no es matar animales, no, ahora es nuestra vida como sacrificio vivo delante de Dios. Entonces vean lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios pasan a través de Jesucristo. Él es el medio por el cual ahora nosotros podemos hacer esos sacrificios. Si no hay eso, hermanos, nuestras obras entonces son simples obras. No, debemos primero de conocerle a Él. Conocerle a Él, y a través de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ahora nuestro sacrificio, lo que hacemos, nuestra vida entregada a Dios es agradable, aceptable a Dios, porque es por medio de Él.
Es su obra en nosotros, no, porque muchas veces actuamos humanamente, no, queremos ayudar a este, queremos ayudar al otro y así allá vamos humanamente, pero no, ahora es por medio de Jesucristo. Es esa obra que Él ha hecho en nosotros de restauración lo que nos hace ahora hacer lo que hacemos, aceptable delante de Dios. Entonces, ahora nuestra vida completa en todo aspecto, hermano, debe de ser una entrega a Dios, como lo era un sacrificio. El sacrificio se entregaba completamente en el altar. Dice en el Antiguo Testamento, era completamente la víctima, no que esta parte no, era completamente. Entonces nuestra vida ahora entonces es entregada como sacrificio vivo. Vean la segunda característica. Dice Pablo que es un sacrificio vivo y ¿qué? Y santo. Es un sacrificio santo, dice Pablo, es un sacrificio santo, y esa palabra significa algo que está consagrado, separado para Dios. En el Antiguo Testamento Dios decía, apártenme esto para este uso, y así Dios iba estableciendo el uso que le iba a dar a cada cosa. Incluso a Aarón y a sus hijos, dice, fueron separados para el sacerdocio y fueron santificados para ejercer el sacerdocio levítico. Entonces vean cómo es santo, significa algo apartado para Dios. ¿Qué significa? Que nosotros como creyentes hemos pasado del dominio del pecado ahora a estar separados para Dios, santos para Dios, viviendo una vida apartada para Dios. Ya no podemos practicar el pecado, ya no podemos vivir en el pecado, ahora somos llamados a ser ¿qué? Santos para Dios. Ya no podemos estar en las tinieblas, ahora debemos de caminar en la luz. Entonces vean cómo, me encanta, la Biblia es clara, ¿no? No es blanco revuelto con negro, no es o es blanco o es negro. Entonces vean, dice Romanos capítulo 6, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado ¿qué? La vida eterna. Como fruto la santificación. Ahora somos llamados a que nuestra vida vaya en ese proceso de santificación progresivo hacia adelante. ¿Para qué? Como resultado ¿qué? La vida eterna. Si no vivimos una vida apartada para Dios en ese proceso de santificación, no vamos a ver la vida eterna, hermanos. Vamos a ir a otro lado, menos el cielo. Entonces vean cómo la tercera característica es que menciona Pablo es que vivo, santo y aceptable a Dios, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento los sacrificios debían ser santos y agradables a Dios. Dios decía, este animal que está golpeado, quebrado, mayugado, que tuvo un accidente o esto y lo otro, eso no. Tiene que ser un animal sin defecto, dice el Antiguo Testamento. Era aceptable delante del Señor. Entonces los sacrificios no tenían que tener defectos, si no, no se podían poner en el altar. Entonces la ofrenda también tenía que tener un olor grato al Señor, algo que fuera como Dios lo había establecido. Dios dio incluso todos los ingredientes para crear las ofrendas, la manera en que se debían hacer los sacrificios. Dios había ordenado todo de tal manera que fuera hecho como Él lo había dicho. Si no era hecho como Él lo había establecido, entonces no era agradable a Él. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que de la misma manera nosotros como creyentes debemos de vivir una vida que complazca a Dios. Ya que no nos complazca a nosotros, no, que complazca a Dios, que agrade a Dios, aceptable a Dios. Muchas veces queremos hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece, lo que Josué quiere, lo que a Josué le parece. No, es a lo que Dios quiere, lo que es aceptable para Dios, lo que para Dios es agradable. Me encanta cómo, vean Levíticos capítulo 10, versículo 1, se los voy a leer, 1 y 2. Dios había establecido cómo se debía de presentar el fuego ante el altar. Había dado las pautas para eso, pero 2 hijos de Aarón no lo hicieron. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, hasta ahí vamos bien, y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Vean, hermanos, lo que pasó. Dios había ordenado la manera en la que se debía presentar
tirándosela de vivos, presentaron un fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, dice aquí en el versículo 1. ¿Y qué hizo Dios? Dice, los consumió, hermanos. Murieron tostados, quemados, qué sé yo, dice, los consumió, murieron delante del Señor. Imagínense, hermanos, si así fuera en este momento, ¿cuántos chamuscados no estaríamos nosotros, verdad? Si Dios descendiera de esa misma manera en este momento aquí, manifestando nuestro pecado en nuestra vida, muriéramos quemados, hermanos. Pero Dios es misericordioso todavía. Dios tiene misericordia de nosotros, que no nos fulmina en un momento porque tiene compasión, hermanos. Quiere que nos arrepintamos y vengamos delante de Él en humildad. Entonces vean el sacrificio, la ofrenda delante de Dios debía ser a la manera que Él había ordenado, como Él lo había establecido. Entonces lo mismo nos manda a nosotros como creyentes, hacer las cosas como Él las ha establecido, no a la manera que nosotros queremos, porque si la hacemos a nuestra manera, ¿qué va a pasar? Vamos a ser consumidos, quizás no en un fuego literal, pero sí el pecado va a ganar terreno en nuestra vida y va a ir ganando nuestro corazón, y al final el fuego es eterno. Ese sí, no lo vamos a perder por nada. Pero vean cómo Dios quiere que le sigamos tal y como Él lo ha establecido, tal y como Él lo ha puesto en su palabra. Vean Efesios capítulo 5, versículo 10. Examinen lo que agrada al Señor. A lo que agrada al Señor, lo que es agradable al Señor, es lo que tenemos que hacer. Lo que es agradable al Señor. Entonces todo lo que hagamos, hermanos, todo lo concerniente a nuestra vida completa debe ser presentado a Dios como un sacrificio agradable, conforme a lo que Dios ha hablado en su palabra, como Él lo dice, no según nuestra propia opinión, o como nos parece, o como, no, Señor, es que te estás equivocando en esto, no, se hace de esta manera. Hermanos, queremos jugar a ser dioses, no vamos a... Capítulo 6, versículo 20, porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Me encanta lo que Pablo dice aquí, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu. A veces pensamos que ser cristiano es algo mental nada más. Sí, creo en Dios, ahí, en un concepto en la mente nada más. No, ser creyente, ser cristiano es glorificar a Dios en tu cuerpo y en espíritu. Es en el cuerpo y en espíritu. La mente, lo que conocemos, tiene que estar conectado con lo que hacemos, con nuestra vida diaria, con lo que hablamos, lo que hacemos, a dónde vamos, lo que tocamos. Todo esto tiene que glorificar a Dios. Entonces todo junto, Pablo dice, es que al final es el culto racional de ustedes. Otras versiones dice, es la verdadera adoración de ustedes, dice Pablo. Vean, hermanos, ser creyente no es nada más creo en Dios y ya, no, es vivir una vida de entrega al Señor. No somos perfectos, claro que no lo somos, pero vivimos en una vida de entrega a Dios. Entonces, Romanos, se los leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe ser dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, dice la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Toma sentido el pasaje. Ven cómo Dios nos pide una vida entregada a Él. Esta es la verdadera adoración que realmente Dios quiere. No quiere algo de labios nada más, no quiere algo de aquí, del diente para afuera, no, es nuestra vida completa entregada a Él. Ese es el ofrecimiento espiritual. Entonces vean, esa palabra racional o culto racional significa en el griego original lógicos, que significa eso, razonable, racional, espiritual. Es nuestra vida, entonces está conectada con lo que conocemos de Dios. Es algo conectado a un conocimiento de Dios. Me encanta. La adoración es nuestra respuesta al conocimiento de Dios. No es nada más aparte de eso. No es nuestra adoración, lo que hacemos, nuestra vida entregada a Él es nuestra respuesta
a lo que conocemos de Dios. Por eso es necesario conocer a Dios, hermano, conocer lo que dice a Dios por medio de su palabra, para poder adorarle, para poder entregar nuestra vida a Él. Entonces, vean, el culto cristiano no consiste en ritos, no consiste en ceremonias como lo hace la Iglesia Católica, que esto repetitivamente y aquí y vamos con lo mismo y no, es ofrecernos en un acto de entrega, hermanos, total a Él, en adoración. En eso consiste el culto cristiano. Aquí nos vemos bonitos todos, muy guapos, como dicen, pero allá afuera es nuestro culto de adoración a Dios. De la puerta para afuera, una hermana ya iba saliendo y le dijo a otro, ¿ya terminó el culto, hermano? No, apenas va empezando. Pues allá afuera es la adoración que Dios quiere, que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, quiere que brille la luz del Evangelio en nosotros. Entonces cada día debemos de hacer a un lado nuestro deseo y seguirle, estar a su disposición y confiar en su dirección, hermanos. Lo que Dios desea. Entonces lo hacemos en base a ¿qué? A la gratitud. Porque perdonó nuestros pecados, porque fuimos lavados en su sangre, porque fuimos rescatados de la muerte eterna. Me encanta, Dios es espíritu y los que lo adoran, ¿qué? Deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Un culto verdadero, un culto espiritual, una vida espiritual, una vida verdadera. Nada alejado de la hipocresía, no, un culto verdadero al Señor. ¿Cuesta? Claro que cuesta, hermanos. Cuesta. Nuestro yo trata de hacer lo que quiere, pero por eso el Espíritu en nosotros, para que el Espíritu vaya moldeándonos. Ahora en el siguiente versículo, el número 2, Pablo nos va a explicar cómo debe realizarse esta entrega de nosotros mismos en sacrificio. Una cosa me encanta, una cosa es indicarle una meta a una persona y animarla y que esa persona trate de lograrla, que es lo que ha hecho Pablo en el versículo 1. Presenten sus cuerpos, háganlo como sacrificio, esto y lo otro. Pablo nos ha puesto la meta allí y nos ha dicho cómo hacerla, pero otra cosa es mostrarle lo que debe de hacer para lograrla, que es lo que Pablo nos va a decir en el versículo 1, en el versículo 2, nos va a mostrar qué es lo que debe evitarse y qué es lo que debe hacerse para lograr esa meta. Entonces, lo que se requiere es, Pablo simplemente va a decir, es una transformación total de nuestra cosmovisión, de la manera en la que nosotros vemos. Entonces, vean cómo dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y razonable y perfecto. Vamos a desmenuzar este pasaje. Vean cómo dice Pablo. La exhortación de Pablo que nos hace en este versículo es ser un sacrificio vivo, en el versículo 1, santo y agradable. En el versículo 2 nos va a decir lo que debemos de hacer. Vean, lo primero es que evitar adaptarnos ¿a dónde? A este mundo. Eso es lo que debemos de evitar. La palabra adaptar, también en otras Biblias dice conformarse, es en el original quiere decir susquematizo, que es conformarse uno mismo, es darse uno a la forma de. Y tiene mucha referencia a aquello que es transitorio, que te adaptas a lo que es transitorio, que te adaptas a lo que es constantemente cambia, a lo que está inestable. Esa palabra tiene mucha referencia hacia eso. Entonces vean cómo Pablo se refiere a asumir una apariencia externa que no refleja lo que verdaderamente hay en el interior. Eso significa esa palabra como una máscara que se coloca pero que encubre lo verdadero. Entonces Pablo está diciendo, no se adapten, no coloquen algo en ustedes que sea de este mundo, que tape lo que verdaderamente son. Entonces los creyentes en la iglesia de Roma, en la iglesia en Roma, eran santos, llamados a ser santos, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 7. Eran santos, pero también eran pecadores todavía. Lo vimos en el capítulo 7, como Pablo dice, hay una lucha en nosotros todavía, dice Pablo,
del pecado. Lo que yo quiero, dice Pablo, no lo hago, lo que sí quiero, no lo hago. Entonces hay una lucha. Entonces aquí en la tierra, hermano, ningún ser humano, a menos Jesús, llegó a la condición de perfección, solamente Él. Entonces la advertencia de Pablo es a qué, a no dejar que este mundo, aquí mundo se refiere a un sistema predominante de creencias, de valores, de ideas, de conceptos que se han desarrollado a lo largo de la historia y que está dominada por Satanás. Lo sabemos, Satanás es el príncipe ¿de qué? De este mundo. Entonces Satanás ha moldeado ese sistema de valores a lo largo de la historia. Entonces hoy se le llama vida a una bacteria allá en Marte o en no sé qué planeta, pero cuando un bebé apenas está en gestación, pues dice que no es vida. Entonces vean cómo los conceptos del mundo están dominados por Satanás. Los valores del mundo hoy en día están trastocados por Satanás. Hay hombres que dicen, no, yo me considero una niña de 8 años, lo acabo de ver esta semana en una noticia. O mujeres que dicen, soy un hombre atrapado dentro de un cuerpo de una mujer. Entonces el mundo está constantemente inestable, cambiando en sus conceptos, porque Satanás está en ese esquema, poniendo ese tipo de ideas. Entonces, vean cómo dice Pablo, la advertencia es a evitar moldearnos a ese sistema de ideas, de valores, de conceptos que Satanás imprime en este mundo. Entonces, hoy en día la cultura popular, la manera de pensar de las personas de este mundo está siendo dominada por Satanás, hermanos. Dominada por Satanás en rebelión contra Dios. Entonces la advertencia es a no amoldarnos, a no acoplarnos a eso, a lo transitorio, a lo inestable, a lo mutable. Mañana va a cambiar el mundo su concepto de las cosas, pero Dios en su palabra ha establecido la verdad. Dios en su palabra ha establecido lo que es verdadero. Entonces, ¿qué queremos? ¿Amoldarnos a ese sistema de valores o vivir en la verdad de Dios? Que es, claro, va a ir en contracorriente, va a ir chocante a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo considera lo correcto. Entonces vean cómo Pablo nos está diciendo, no se acoplen, no se amolden, no se adapten, eviten eso para que puedan vivir una vida de sacrificio a Dios, una vida de entrega a Dios, un culto verdadero. Entonces un ejemplo de esto fue Noé, hermanos. Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra porque la maldad de los hombres ha llegado a su punto aquí, arriba. El corazón de los hombres continuamente, dice Génesis capítulo 6, si no me equivoco, está constantemente continua al mal. Mujeres, niños, hombres, todo estaba entregado a la maldad. Entonces Dios le dijo, voy a limpiar, voy a barrer con todo. Pero tú haz un arca, porque has hallado gracia ante mis ojos. Entonces, imagínense Noé atrapado en esa atmósfera, hermano. Estás loco, Noé, ¿cómo que va a llover? ¿Cómo que Dios te dijo que te va a salvar de un diluvio si nunca ha llovido aquí? Esto, lo otro, ¿por qué lo haces? Y Noé creyendo a Dios y constantemente bombardeado por ese tipo de ideas. Imagínense, ¿cómo que va a creer que va a llover esto y lo otro? De repente viene el diluvio y se lleva a todos y Noé se salva, su familia. Si Noé se hubiera acoplado a los pensamientos, a esto, lo otro, hubiera muerto. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Dios los quiere sacar de Sodoma y de Gomorra, donde el pecado está prevaleciendo, y los va sacando, pero en el camino que hizo, miró atrás. Vio atrás. Y no miren atrás, les dijo Dios. No miren atrás. Y ella vio y se convirtió en una estatua de sal. Murió. Entonces constantemente el mundo nos va a llamar a ver para su sistema de ideas, de pensamientos, nos va a querer atraer constantemente. El riesgo está en, si vamos hacia allá, hermanos, vamos a morir espiritualmente. Vamos a morir espiritualmente, y si permanecemos ahí, vamos a morir eternamente en el juicio de Dios. Entonces vean cómo el mundo quiere cambiar la mente del creyente, ejerce presión desde afuera de muchas maneras, ideología de género, homosexualidad, la agenda del lesbianismo, esto, lo otro, pero en un contraste el Espíritu Santo cambia nuestra mente, pero ese cambio se manifiesta en el interior. Vean cómo lo que dice Pablo, lo que debemos de hacer, sino que
transfórmense mediante la renovación de su mente. El mundo quiere cambiarte de afuera para adentro, pero el Espíritu de Dios quiere transformarte de adentro hacia afuera. Transfórmense mediante la renovación de la mente, de su mente. Entonces vean lo opuesto, el contraste. Allá Pablo nos dice, no se adapten. Aquí Pablo dice, transfórmense. Allá es, no se adapten a lo temporal, a lo pasajero. Aquí es, transfórmense. Y esa palabra, esa diferencia entre amoldarse y adaptarse y conformarse, vean, significa esa palabra metamorfosis, de metamorfos. Ahí está, eso significa esa palabra. Entonces es cambiar de forma. Cambiar de una forma, pero lo interesante es que morfo, la parte morfo, significa un cambio interno, muy diferente a lo anterior que se refería a un cambio externo. Aquí el cambio es de adentro hacia afuera. Allá en lo que no nos adaptemos es de afuera para adentro. Entonces vean, dice Pablo, transfórmense mediante la renovación de su mente. Cambien lo del mundo. Esto es hoy, el mundo dice hoy es esto, mañana es lo otro, mañana cambia el concepto de esto, la familia de esto. No, Pablo dice, transfórmense desde adentro hacia afuera por medio de la renovación de su mente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la renovación de la mente. Entonces la transformación es un proceso que se realiza mediante una constante renovación de la mente. ¿Por medio de qué? Del Espíritu y de la palabra, hermanos. Salmo 51, versículo 10. Vean lo que David dijo después de pecar con Betsabé y matar a su esposo. Dice David el salmista, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vean, dentro de mí. Ahí, hermanos, ahí radica la transformación, un espíritu recto dentro de mí. Dice, no eches de tu presencia de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vean, el salmista sabía que la renovación viene de adentro. Adentro, hermanos, es donde debemos de pedirle al Señor que transforme nuestra vida. Que haga el cambio en nuestro ser, renueve un espíritu recto dentro de mí. David acababa de cometer adulterio, asesinato, matando a la mujer, al marido de Betsabé. Lo mandó al campo de batalla queriendo lavar de su pecado, pero Dios lo castigó, le mató al hijo que venía. Y David reconoció que fue Dios el que lo castigó, pero vean cómo también reconoce su culpa y se arrepiente delante de Dios. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Ahí está la diferencia, hermanos, entre vivir en el pecado y entre venir a Dios en arrepentimiento. Entonces, vean el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es la palabra la que hace ese proceso de transformación, hermano. En mi corazón he atesorado tu palabra. Cuando nosotros atesoramos la palabra, meditamos en la palabra. ¿Cuántas horas nos echamos en una película, hermanos? En Netflix, en YouTube, en esto y lo otro. A veces 3 horas, como mínimo 2. Una serie, a veces agarramos 2, 3 capítulos de corrido. Hermanos, la palabra, atesorar la palabra de Dios en nuestra vida es lo que va a hacer que no pequemos contra Dios. Bueno, es lo que la Biblia dice, hermano. Entonces vean cómo la transformación es eso, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la palabra. No debe ser un asunto de impulsos, no es ni sí, ni a veces no, es algo continuo. Ese verbo transformar ahí está en un presente continuo que mira hacia el frente continuamente. Es lo que se le llama la santificación progresiva en la teología. Es algo progresivo, la santificación va limpiándonos, transformándonos el Señor. Entonces, vean 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, pero todos somos... Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esa misma palabra, transformar aquí, la misma que se utiliza en el versículo 2 de Romanos. Estamos siendo transformados, vean, en la imagen, en la misma imagen del Señor.
Ese es lo que Dios quiere, hermanos, transformarnos a su imagen, de gloria en gloria, dice aquí. Mucha gente, este pasaje piensa que son cosas, carros, fama, riqueza, tenencias, esto se va a acabar, hermanos. Esto se va a ir, Dios lo va a tostar, todo lo va a desaparecer. La gloria es lo eterno, hermanos. Eso es a lo que debemos de ver. Por eso dice aquí, en la misma imagen del Señor. El Señor está glorificado en el cielo ahora. Ahí es a donde debemos de ver. Por eso aquí dice de gloria en gloria, como el Señor, por el Espíritu, hermanos. Entonces, vean cómo el Señor quiere hacer esa obra, transformarnos a su imagen. Entonces, ¿qué propósito tiene esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vean lo que dice Pablo aquí, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ese es el propósito. Ese para significa eso, para. ¿Para qué? Para esto, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Esto es discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los creyentes no pueden depender meramente de su propia conciencia, sino de ¿qué? De lo que Dios hace por medio de la transformación. Por eso dice, para que verifiquen la voluntad de Dios. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que Dios quiere, su voluntad, la voluntad de Dios, lo que es agradable, bueno, perfecto. Entonces, Efesios 5:17 dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ya no se trata de hacer lo que yo quiero, sino que busquemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto que voy a hacer? Esto que estoy haciendo está conforme la palabra. Esto que estoy hablando está conforme lo que dice la palabra. O sea, todo ese tipo de cosas, hermanos. No ir, pues yo pienso que sí, que está bien. No, pues yo creo que a Dios no le va a molestar. Yo creo que a Dios esto le va a parecer bien. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es la voluntad de Dios a nuestras vidas? ¿Qué dice la palabra en cuanto a todo lo que hacemos? Entonces, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, no es meramente la capacidad de distinguir algo, sino de comprobarla por medio de una experiencia, hermanos. De vivirla. Eso es lo que dice, verifiquen la voluntad de Dios en una experiencia personal, práctica. Entonces, la voluntad de Dios se caracteriza mediante 3 expresiones. Vean, buena, aceptable o agradable y perfecta. Es buena en el sentido que es lo mejor para los propósitos de Dios. Y en última instancia, ¿para quiénes? Para nosotros mismos. Es porque Dios la ha dado, es buena, porque cumple los propósitos de Dios. Pero también es buena ¿para quiénes? Para nosotros. Es agradable. ¿Por qué? Porque, vean, porque es lo que complace a Dios, lo que dijo en el versículo 1, el mismo término, agradable, es lo que complace a Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, es lo que le complace, no lo que Josué quiere, su voluntad, no, es Dios ya la ha trazado aquí en su palabra, es la que le complace a Él. Entonces nosotros debemos de buscar esa voluntad para que le agrademos a Él. Entonces, es perfecta porque Dios nunca se equivoca. Si alguien piensa que Dios se equivoca, estás equivocado. Dios nunca se equivoca. Él lo que hace en nuestra vida lo hace perfecto y permite que lo que ocurra en nuestra vida es para perfección. Entonces, es perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta porque Dios nunca se equivoca. Entonces, todo lo que permite que ocurra en la vida de nosotros es con un propósito. Entonces, la voluntad de Dios, si obedecemos su voluntad de Dios, aunque pensemos que lo que está pasando ante nuestros ojos no sería bueno, para Dios es perfecto. Todo obra para bien, dice Romanos 8:28, para los que aman al Señor, sea bueno, sea malo. A veces pensamos que lo malo no viene de Dios y que no, que eso no. Si eres un creyente, aún lo malo obra para bien si amas al Señor. Si no lo amas, lo vas a ver malo, claramente. Pero si lo amas, aún lo malo, hermano, obra para bien. El enemigo trama estrategias contra sus hijos. Satanás quiere tramar vergüenza para sus hijos. Pero aún Dios, hermano, eso lo usa con un propósito bueno. Que el impío a veces piensa que se va a lograr salir con la suya, pero Dios está obrando perfectamente, hermanos.
cosa que nosotros quizás no entendemos, pero Dios así obra. Entonces vean, la voluntad de Dios es perfecta. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios desea que seamos y hagamos? La respuesta es eso: todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, así que mientras somos transformados, hermanos, desde el interior, la evidencia se mostrará al exterior mientras hacemos la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo usa estos dos versículos para sentar la base de lo que va a venir diciendo más adelante, que es lo que debemos de hacer como creyentes, tanto entre nosotros como en el mundo, en el gobierno, en todo lo demás. Más adelante lo vamos a ver cómo Pablo dice: agraden a Dios. Entonces vean que en conclusión, el ruego de Pablo está dirigido ¿a quiénes? Al pueblo de Dios, a creyentes que han sido justificados, creyentes verdaderos. Entonces, ¿por qué? Porque él dice: vean las misericordias de Dios. Alguien que no ha reconocido la misericordia de Dios no va a poder tener esa transformación. ¿Por qué? Porque pues no conoce lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vean la misericordia de Dios, dice Pablo. Mi ruego es en base a eso. Entonces, ese ruego tiene que ver con la voluntad de Dios. Que admiremos, hagamos la voluntad de Dios. Entonces, solamente una visión, hermanos, de la misericordia de Dios puede inspirarnos a presentarnos en cuerpo y espíritu y alma, y permitir que Él transforme nuestra voluntad, nuestro interior, conforme a su voluntad. Solo eso va a ser, por eso la adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra vida, lo que hacemos, es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces su voluntad abarca muchas cosas. La voluntad de Dios abarca muchas cosas, hermanos. Como Pablo lo va a mostrar en los siguientes versículos, no es para con Dios, es entre nosotros, del versículo 3 al versículo 8 del capítulo 12 lo vamos a ver, entre nosotros también del versículo 9 al versículo 16, y para con los de afuera, para con los que no conocen de Dios, del versículo 17 al 21 en este capítulo 8. Esto lo vamos a ver en 2-3 semanas más, este capítulo 12. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo Pablo sienta la base de la vida del creyente. Los deberes que el creyente va a tener son en base a esto. Por eso Pablo: no les ruego por mí mismo, ni les ruego por él, no, les ruego porque Dios ha mostrado la misericordia a sus vidas. Entonces, si realmente, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Y si hemos vivido de una manera diferente, bueno, pidámosle perdón a Dios, reconozcamos su bondad, reconozcamos su misericordia. Si hemos vivido una vida diferente a lo que Dios quiere que vivamos, entonces vengamos ante Él, pidámosle a Él que Él transforme nuestra vida. Y vean, para obedecer su voluntad, para hacer lo que es agradable a Él, el riesgo aquí es morir en pecado eternamente. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que haga esa obra?